Bueno, chicos, vamos a empezar con la parábola, a continuar con la parábola, perdón, y vamos a tratar de concentrarnos lo más que podamos en este sentido, ¿ya? Volvemos con la parábola. Recuerden que las parábolas son a la final lugares geométricos, y los lugares geométricos son puntos que se mueven en el plano que cumplen ciertas condiciones. Un lugar geométrico es el estudio de la gráfica que se forma en el plano cartesiano con una ecuación. Es decir, yo voy dando valores de X y de Y, voy viendo qué es lo que va pasando con la figura que se va formando. Hay dos tipos de ecuaciones de la parábola, la ecuación general y la ecuación canónica, ¿ya? En este caso, la ecuación general es Y es igual a X al cuadrado, a X al cuadrado más BX más C. Y la ecuación canónica es X menos H cuadrado es igual a 4PY menos K. Yo les decía, el requisito que tiene que cumplir una parábola. La ecuación para considerar que es una parábola, ¿cuál es? ¿Cuál es el requisito único que tiene que cumplirse para decir, oh, esa es la ecuación de una parábola? Que esté elevado al cuadrado. Perfecto, que una de las variables esté elevado al cuadrado, solo uno, ¿de acuerdo? Puede ser X o Y. En el caso de que X esté elevado al cuadrado, estamos hablando de parábolas que se abran hacia arriba o hacia abajo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo calculábamos los parámetros específicos de la parábola? En este caso, los parámetros específicos son el vértice y el foco, ¿de acuerdo? La distancia focal, no en sí el foco. Sí, o sea, la distancia focal. Eso es lo que podemos calcular y con eso calculamos el foco. Distancia focal. La distancia focal se representa como P y el vértice como H, K. Ustedes recuerdan que cuando vimos la recta, yo les decía, ¿cuáles son los parámetros específicos de la recta? M representa la pendiente y B representa el coste. Entonces nos encontramos en la misma posición que la parábola. Necesitamos de estos parámetros para luego calcular los demás. Si tú tenías la pendiente y tenías el coste, por ejemplo, podías calcular la ecuación de la recta, puedes calcular el ángulo de inclinación, puedes sacar puntos, puedes calcular eh, la, la, puedes calcular la distancia en un segmento de recta, puedes calcular el punto medio, o sea, puedes calcular todo siempre y cuando sepas cuál es la recta o dónde está ubicada la recta. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos la pendiente y el coste. Cuando sabemos qué pendiente y qué coste tiene esa recta, literalmente puedes ubicar en el plano cartesiano. Si sea como se vea o la ecuación de una recta, si vos tienes tres versiones de ecuación y de las tres versiones sacas la misma pendiente y la misma coste y el mismo coste, significa que esas tres versiones representan la misma recta, ¿no es cierto? En Saka funciona igual. Tú puedes tener muchas versiones de las ecuaciones, pero si todas esas versiones de esas ecuaciones te dan el mismo vértice y la misma distancia focal, hace referencia a que todas esas versiones de ecuación representan la misma la misma parábola. ¿De acuerdo? Entonces entienda, si dos o más rectas tienen la misma pendiente y el mismo coste, esas representan la misma recta. Es decir, no existen dos o tres rectas que tengan la misma pendiente y el mismo coste. Si es que algo tiene el mismo pendiente y pasa por el mismo punto, es la misma recta para todos. Entonces funciona aquí igual con la parábola. No existen cientos de parábolas que tengan el mismo vértice y la misma distancia focal. No, una sola parábola tiene el mismo vértice y la misma distancia focal. ¿Ya? Entonces, así como en la recta la pendiente y el coste definía la recta, la parábola se define con el vértice y el foco. ¿Cómo calculábamos de la ecuación general de la parábola el vértice y la distancia focal? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo calculábamos de la ecuación general los parámetros específicos? En el caso de la recta era con, Fórmulas, perfecto, en la parábola, ¿cómo será? con fórmulas también. Perfecto, entonces eso es lo que usted tiene que comenzar a identificar. Y de la ecuación canónica, ¿cómo calculábamos? Homologando.
Perfecto, homologando. Muy bien. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular el vértice de la ecuación general? Miren, el vértice se calcula con una fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Recuerde que el vértice tiene coordenadas h, k, pero h, k representa una coordenada en x y una en y, es decir, son puntos a la final. Entonces, si quiero calcular el valor de h, que es lo mismo que decir el valor de x, se utiliza esta fórmula, menos b sobre 2a. Es una fórmula súper conocida, esta de menos b sobre 2a. ¿Sí? ¿Qué es b? El coeficiente que acompaña a x. ¿Y qué es a? El coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Entonces, el vértice de la parábola se encuentra con esta fórmula siempre y cuando la fórmula se vea de esta manera, como una función cuadrática. ¿De acuerdo? Muy bien. Como se ve en forma de función, ¿cómo calcularía el valor de k o el valor de y? Para calcular el valor de k o el valor de y, lo único que tiene que hacer es reemplazar el valor de x que te salió en la ecuación original. Entonces, si tú reemplazas, digamos que x te salió 3, entonces reemplazas 3, 3 acá y resuelves la operación y obtienes un valor de y. Por lo tanto, si reemplazo un valor de x, que sería el valor que me sale acá, y obtienes un valor de y, el valor de k se calcula como si fuera una función de x. Esta es una forma matemática para decir que reemplace. Oye, mijín, reemplaza en la ecuación original y vas a obtener el valor de y. Eso quiere decir que el valor de y depende de lo que te salió de x acá abajo. Es una forma general o una manera general en matemáticas de decirte eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a plantear algunos casos. ¿De acuerdo? ¿Qué casos? Por ejemplo, si el valor de b y el valor de c es igual a cero. Es decir, si de esta estructura matemática que está aquí, que es la ecuación general de la parábola, no tengo ni el valor de b ni tampoco tengo el valor de c. Si el valor de b y el valor de c son cero, significa que estos términos van a desaparecer. Entonces me quedaría únicamente la ecuación de la parábola como y igual a ax al cuadrado. Pregunto yo, si yo tengo y igual a ax al cuadrado, ¿sigue siendo una parábola o ya no es una parábola? Porque b y c son cero. Sigue siendo una parábola porque el término sigue elevado al cuadrado. Exacto, porque una de las variables está elevado al cuadrado. Es el único requisito que tiene que cumplirse. Por lo tanto, póngase a pensar, mire, si en la fórmula para calcular el vértice yo tengo y igual a ax cuadrado más bx más c, en la fórmula tengo que, para calcular el vértice es menos b sobre 2a. Si b vale cero, cero dividido para cualquier número va a dar, ¿qué? Cero, ¿no es cierto? Entonces, el valor del vértice en x cuando b y c vale cero de este tipo de ecuaciones va a ser cero. Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo el valor de cero? Es decir, si x vale cero, ¿qué pasa si reemplazo el cero aquí? ¿Cuánto me sale y? ¿Cuánto? ¿Cero? Exacto, solo ¿Cero? frase. Me va a salir a multiplicado por cero al cuadrado. ¿Y esto de aquí cuánto da? Cero. Siempre va a ser. Exactamente, muy bien. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego con eso? Que cuando yo tengo una ecuación o la ecuación de una parábola que dice y igual a ax cuadrado, el vértice de esa parábola está en el punto 0,0, sin la necesidad de calcular nada. ¿A dónde hago referencia con estos ejercicios? Me invento. Ejercicio de examen de ingreso a la estatal. Tengo la siguiente parábola. Y igual a 6x al cuadrado. ¿Cuál es el vértice de esta parábola sin haber hecho ni un solo movimiento? 0,0. 0,0. Exacto, el vértice está en 0,0. ¿Entendieron? Lo mismo también tiene que fijarse aquí. Por ejemplo, si h y k valiera cero, ¿cómo me quedaría la ecuación de la parábola? X cuadrado es igual a 4py. Y literalmente, si yo el 6 paso al otro lado como un medio, el 6 perdón, paso al otro lado como despejando, me queda x al cuadrado es igual a un sexto de y. Mi pregunta es, y nuevamente pregunto, ¿la parábola que está acá arriba, esta, es la misma parábola que está acá abajo, sí o no? Perdón, un sexto.
La parábola que está acá arriba es la misma que la que está acá abajo, ¿sí o no? Y está facilito de responder. Sí, porque está despejado nomás y está elevado al Exactamente. cuadrado. Son los mismos números, pero con otra versión, ¿no es cierto, Giovanni? Sí, profe. Entonces, arriba está escrito de la forma general y abajo está escrito de la forma canónica. Entonces, no se vaya a asustar porque ustedes, como digo, son tan mecánicos que si es que usted no tiene el valor de h y no tiene el valor de k en la forma canónica, ahí sí va a decir, y ahora, esto ya no es una parábola. Ahora, ¿qué también será eso? No, pues, si h y k vale cero, usted solo tiene que eliminar los términos. Usted va a quedar x, si h vale cero, x menos cero, cero y al cuadrado, cuadrado. 4p, y si k vale cero, va a ser aquí y. Sigue siendo la ecuación de una parábola. Borro. Listo. Entonces aprendimos que si yo tengo de la forma general o de la forma canónica con hk 0 y acá en la forma general, si es que no tengo b, x, no tengo b ni c, el vértice es 0,0. ¿De acuerdo? Vamos ahora a otra versión. ¡Ah! No estoy grabando, ¿verdad? No, sí estoy grabando. ¡Qué susto! Ahí sí dije, ya no vale. Ya. ¿Qué pasa ahora si tengo esta versión donde el valor de b vale cero? ¿De acuerdo? Si tengo el valor de c, entonces en este caso voy a tener y igual a ax cuadrado más el valor de c. Si usted nuevamente analiza y el valor de b vale cero, si usted nuevamente analiza y el valor de b vale cero, antes de eso pregunto, ¿esto es una parábola, sí o no? Sí, Sí, porque Sí, lo de ellos está elevado al cuadrado. exactamente. No necesariamente debo tener los tres términos, solo debe cumplir ese requisito. Por lo tanto, si b vale cero y reemplazas vos en esta fórmula que está aquí, si b vale cero y reemplazas en esta fórmula, ¿cuánto vale el vértice en x? Si yo reemplazo aquí, reemplaza el cero aquí. Cero igual. Exacto. El valor, si tú reemplazas el cero aquí, cero dividido para cualquier número, nuevamente el vértice se va a encontrar en x para cero. ¿De acuerdo? Y si vos reemplazas el cero aquí, este término se va a eliminar. Por lo tanto, y va a ser igual al valor de qué? De c, o al término independiente. Por lo tanto, el vértice estará en el punto ¿cuál? 0, c. El vértice está en 0, c cuando tengo la estructura y igual a ax cuadrado más c. Les doy un ejemplo muy claro para que sepan diferenciar enseguida. Si yo tengo una parábola que dice y igual a 4x al cuadrado menos 8, ¿cuál es el vértice de esta parábola sin la necesidad de hacer ningún cálculo? Menos 8. 0, menos 8. Exacto, 0 para x y el valor de y es el valor de c. El vértice de la parábola está en 0, menos 8. No necesito usar o hacer ningún cálculo para llegar a esta conclusión, porque si quieres reemplazar el cero acá, igual lo reemplazas. No pasa nada, pero vas a llegar al mismo resultado. Entonces son atajos que tal vez visualizando o aprendiendo o viendo me permiten ahorrarme así sea 1 o 2 segundos. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo la siguiente ecuación? Y igual a menos 4x al cuadrado más 1. ¿Cuál es el vértice de esta parábola? Verán que dice negativo acá. Menos uno, Dime la coordenada. Si me dice solo -1 es un número. 0,-1, Exactamente, sería 0, menos uno. no, 0,1. Este negativo solo está afectando a esto. Yo a veces les hago a propósito para que ustedes, sus respuestas no estén basadas en la inducción, sino estén basadas en la razón. ¿De acuerdo? Tiene que ser 0,1, porque no te está diciendo que si es que A es negativo, vas a tener 0, menos C. No, el valor de A puede ser cualquier valor, puede ser un positivo, negativo, lo que sea. ¿De acuerdo? Si yo tengo la versión y igual a x al cuadrado más c, el vértice es 0, c. Y en este caso c vale ¿cuánto?
1, ¿de acuerdo? Mira, vos tienes tranquilamente la estructura y igual a ax cuadrado más c. En este caso, a vale menos 4, no pasa nada. Pero vamos a cambiar un poquito. ¿Qué hubiese pasado si yo ponía menos y es igual a menos 4x al cuadrado más 1? ¿Qué pasaba si yo tenía eso? Ahí sí, ahí sí me tenía que cambiar, porque mi pregunta es, ¿esta ecuación que está aquí está escrita igualita que la versión y igual a ax cuadrado más c o no? Ahí sí sería, no, profe, por lo que está la y negativa. Exactamente, entonces yo debería darle un tratamiento a esta ecuación para poder transformar a esta estructura. La estructura aquí y es positiva. A, C pueden ser valores positivos o negativos porque son coeficientes. Entonces, y va a ser igual a qué. Si es que yo le cambio toda la ecuación por negativo, me da y igual a 4x al cuadrado menos 1. ¿Cuál es el vértice de esta parábola ahora sí? Cero Dice, coma menos uno. Exactamente. Listo, chicos. Si vamos entendiendo esto, súper bien. Vamos con el otro caso. Ya identificamos que cuando el valor de B y de C es cero, el vértice es directamente 0,0. Si tengo ax cuadrado más c, el vértice es 0,c. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo los tres términos o no necesariamente los tres? Solamente el hecho de que tenga el valor de B y tenga el valor de A significa que ya voy a tener, solo el hecho de que tenga el valor de B y tenga el valor de A significa que ya voy a tener un vértice que está en función de la fórmula que está aquí, menos B sobre 2A. Levante la mano a las personas que han visto esta fórmula de x igual a menos B sobre 2A. Porque todos los del pre han visto. Ya, bajemos la manito. Listo, bajen todos. Ahora, levante la mano las personas que no han visto esta ecuación. Nayeli, ¿no ha visto esta ecuación? ¿Quién más? Leslie, Ángela. Nunca les dieron cónicas, nunca les dieron parábola, elipse, hipérbola o la función cuadrática para encontrar menos b sobre 2a. María Alejandra, cuénteme. ¿Nunca vio eso? ¿O no se acuerda? No, profe. No. ¿En qué colegio estaba? En Macas, en área Ajá, auxiliadora, sí. perfecto. Ya, muy bien. Ya, esta fórmula usted se tiene que grabar, menos b sobre 2a. Bajemos la manita. Muy bien. Si yo tengo una parábola que tiene el valor de b y el valor de a, no importa si no tiene el de c, yo tengo que utilizar la fórmula, esta de aquí, menos b sobre 2a, y luego el valor que me salió, reemplazar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver cómo nos va. Y igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Esto representa una parábola. Necesito encontrar el vértice de esta parábola, que es el punto más bajo o más alto. 0, menos 2. Ya vamos a ver, 0, menos 2. Ya, para Profe, encontrar el vértice. a mí me dio 4,1. Perdón que le interrumpa. Ya, 0, menos 2 creo que dijeron. Y 4,1. Ya, vamos a ir viendo. El vértice en X, o H, como usted quiere escribir, va a ser igual a menos B sobre 2A. ¿Cuánto vale B? B vale menos 4. Recuerde, este negativo es de la fórmula. Y el menos 4 es el valor de B homologado, que es este.
¿De acuerdo? Y todo esto sería para 2a. A vale 1. Por lo tanto, el vértice en X va a ser menos por menos más. En este caso va a ser 4 positivo dividido para 2 sería 2 positivo. ¿De acuerdo? Y luego este 2 lo único que tenemos que hacer es reemplazar donde están las X. Y encuentras el vértice en Y. Entonces, para encontrar el vértice en Y, tengo que reemplazar. El vértice en Y o K es una función de X. Es decir, reemplazo. En este caso voy a tener 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. El vértice en Y va a ser igual a 2 al cuadrado, 4. Y menos 4 por 2, menos 8, más 1. El vértice en Y va a ser igual a 4 menos 8 es menos 4, más 1, menos 3. El vértice está en el punto 2, menos 3. ¿Sacaron esta respuesta? Ninguno, es cierto. Manden. Ninguno, es cierto. Ninguno. Levante la mano los que sacaron la respuesta 2, menos 3. Yo solo saqué el 2, profe. Ya, luego para encontrar el menos 3, Miriam, lo único que tenías que hacer es reemplazar en la función original. Sí, Eh, profe, mira, me olvidé de reemplazar. exactamente, quiero que Ahí, entiendan ahí. algo, verán. Cuando ustedes tienen un dibujo, por ejemplo, esta parábola, si yo ya encontré el valor de X, para encontrar el valor de Y que pertenece a ese punto, se tiene que reemplazar en la ecuación en la ecuación original de la parábola en este caso, o si estamos hablando de cualquier lugar geométrico, sería en la ecuación de ese lugar geométrico. Quiero que entienda, con la recta funciona igual. Por ejemplo, si yo quiero saber el punto este que está sobre la recta, digamos que x vale 2. Si quiero encontrar el valor de y que pertenece a la recta, debería reemplazar en la ecuación de la recta. Por ejemplo, si esta ecuación fuera y igual a 2x más 5, reemplazo el 2 aquí, y 2 por 2, 4, más 5, 9. Significa que este punto en altura vale 9. Sería el punto 2,9. Mateo, pregúnteme. No, profe, se me olvidó de ello. Deja la mano. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, hagamos otro. ¿Sí ven? La práctica hace al maestro, pero el maestro para practicar necesita tener fundamentos. ¿De acuerdo? La práctica hace al maestro, chicos. Para eso mismo estamos aquí. Hagamos otro. Y igual a 2x al cuadrado menos 6x más 3. Encuentre, por favor, el vértice de esa parábola. Muchos se demoran. El vértice en x o h es lo mismo. Va a ser igual a menos. Voy a poner la fórmula. Menos b sobre 2a. El vértice en X entonces será igual a ¿qué? El menos viene de la fórmula y el menos 6 viene del valor de B. Y esto sobre 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, menos por menos me da más. Sería 6 cuartos, que simplificado me da 3 medios, para trabajar con los números más pequeños. Por lo tanto, y va a ser igual a 2 multiplicado por 3 medios, menos 6 multiplicado por 3 medios, más 3. El 2 se simplifica con el 2, me queda 3. El 2 se simplifica con el 6 y me queda Profe, 3 por 3 menos 9. Dígame. el 3 No medios hay no es al nada. cuadrado. Así, gracias. Chin, chin. Ya. Tenemos 3 medios, en este caso al cuadrado. Entonces, simplificando,
me va a dar 9 cuartos, ya, pero voy a hacer paso a paso para que no se pierda. Sería 2 multiplicado por 9 cuartos. Menos, aquí se simplifica y me queda 3. 3 por 3 me va a dar 9. Y esto más 3. ¿De acuerdo? Aquí se simplifica y me queda y igual a ¿qué? A 9 medios menos 9. Menos 9 más 3, ¿cuánto es directamente? Menos 6 pondríamos directo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuánto es 9 medios menos 6? Parece que ya les enseñé esto. Menos 6 por 2, menos 12. Menos 12 más 9, menos 3. Menos 3 medios. Entonces el vértice está en el punto ¿cuál? 3 medios para X y menos 3 medios para Y. ¿Salió eso? Tiene que saber operar con números fraccionarios. Levante la mano los que sacaron la respuesta. Ya, muy bien. Uno más. Y con esto continúo. Y igual a un medio de X al cuadrado menos más 8X, pongamos, y menos 12. Ya. Encuentre de esta parábola que está aquí el vértice y el foco. El vértice nomás. Yo voy a continuar con el foco. Ya. El vértice en X es igual a menos B sobre 2A. Por lo tanto, voy a tener menos B que sería 8, 2A que vale un medio. El 2 se va con el 2. En este caso, el vértice en X vale ¿cuánto? Menos 8. ¿No es cierto? Luego este menos 8 reemplazo acá. Y voy a tener y igual a un medio multiplicado por menos 8 elevado al cuadrado. Más 8 por menos 8 y menos 12. Y va a ser igual a un medio. Menos 8 elevado al cuadrado sería 64 positivo. Más por menos menos 64 y menos 12. Se simplifica y me va a dar 32. Muy bien. 64 menos 32 menos 64 es menos 32. Y menos 32 menos 12 sería menos 44. En este caso el vértice está ubicado en el punto menos 8 y menos 44. ¿Sacaron? Sí, profe. Ya, muy bien. Levante la mano los que sacaron. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y no podemos hacerle como menos 64 menos 12 que nos da menos 76? ¿Hay cómo hacerle directo? Claro. El orden de la, o sea, cuando tú estás resolviendo una operación de sumas y restas, tú puedes sumar los negativos conservando el valor, el signo negativo y de ahí restar. El orden de la resta no afecta el resultado, siempre y cuando conserves negativos con negativos y positivos con positivos, ¿de acuerdo?
Si vos haces menos 64 y menos 12, se hace menos 76. Menos 76 más 32 menos 44. Llegas al mismo lugar. Ah, ya, profe, gracias. Exactamente. Yo tengo que, miren, es una buena pregunta que hace Andrea. Dice, yo hice allá y me sale igual. Obviamente, le sale igual porque la operación que ella hizo es permitida. Si yo sumo los negativos y sumo los positivos, así me enseñaron, de hecho a mí, cuando estaba haciendo operaciones combinadas, te decía, suma todos los negativos y luego suma todos los positivos y al final resta. Entonces eso es válido también en matemáticas. Lo que no puedo hacer es 64 menos 32 positivo y luego restar. Ese orden no puedo ejecutar, no puedo restar este menos este y luego el de acá. Tiene que ser en este orden. O si no, negativos se suman con negativos. Listo, bajen la mano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Hemos terminado cómo calcular el vértice cuando tengo ax al cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabe también, si es que solo tengo y igual a x al cuadrado, directamente el vértice es 0,0. Y si tengo x al cuadrado más c, el vértice es 0,0. Listo. Así calculamos el vértice. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia focal cuando me dan la fórmula canónica? La ecuación general, perdón. Si me dan la ecuación general, la distancia focal P se calcula con una fórmula muy sencilla, que es 1/4a. Es decir, 1/4 por el número que está multiplicando acá. ¿De acuerdo? Ejemplo. Si yo tuviera esta ecuación que está aquí, 1/8 de x al cuadrado eh, menos 16x más 3. Calcule el vértice y el foco de esta ecuación que está aquí. Muy bien. Para el foco, la distancia focal solo tengo que hacer 1/4. Aquí cambiamos el numerito ya. Cambiamos dos. Que salga entero. Ya, vamos con el vértice. El vértice en X va a ser igual a menos b sobre 2a. Yo usualmente uso esta nomenclatura para no poner solo X, sino para entender que esa X que estoy calculando es el vértice en X. O si no, ponga H. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta poner esta nomenclatura, vértice en X. Dime, Raúl. Profe, ¿cuál es esa fórmula que dice P igual a 1/4a?
Eso Es la no, fórmula de la no distancia entiendo. focal. ¿Te acuerdas que la distancia focal aquí encontrábamos homologando? ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que hay del vértice al foco. Tú estuviste en Ya. la clase de la parábola. Eh, eh, no me parece, porque, bueno, la anterior clase me tuve que retirar un poco pronto porque me tenía que mover del lugar y cuando ya llegué ya no estaba en clases, entonces no sé. O sea, la de hoy en la tarde, la última hora que tuvimos, no estuviste. Ajá, Ya. La distancia focal es la distancia que hay del vértice al foco. Tú estuviste cuando ok. expliqué que era el foco de la parábola, no viste nada de la parábola, solo te quedaste en programación lineal. Eh, estábamos justo terminando viendo el tema de, me parece que de sistema, no, Programación lineal. lineal, programación lineal y de los ejercicios y ya me quedé allí. Ya Ya, me no tenía que viste mover nada y de ya se acabó parábola, la clase con por él. eso es que no le cachas. Ujú, Ya, igual era que sí, el video sí subí como a las 6 y pico. ok, ya le reviso, profe. Ya. La distancia focal es la distancia que existe desde el vértice hasta el foco, que sería P. Nosotros necesitamos esta distancia focal para calcular las coordenadas del foco. Necesitas la distancia focal para calcular el lado recto, que recuerden que es 4P. Y necesitas la distancia focal para calcular la directriz. Es decir, la distancia focal es todo, en este caso. Y el eje de la parábola se calcula en este caso con el valor de h. Esas eran las fórmulas. Ahora, ¿cómo extraigo la distancia focal y el vértice de la ecuación canónica homologando? ¿Y cómo extraigo la ecuación, el vértice y el foco y la distancia focal de la ecuación general con fórmulas? Entonces yo literalmente ahorita ya expliqué, para que se vea mejor, puedo escribir de esta forma. El vértice en X va a ser igual a menos b sobre 2a y el vértice en Y es una función del vértice en X. Listo, así se calcula el vértice que sería h, k. Esto es h y esto es k. ¿De acuerdo? Y para calcular la distancia focal es 1 sobre 4a. Entonces, yo de esta ecuación de aquí, que representa una parábola, les pedí de favor sacar el vértice y el foco. Si es que me tocara en el examen de ingreso a la universidad calcular el vértice y el foco de esta parábola que está aquí, yo tuviera que acudir a esta fórmula. Entonces, lo único que tengo que hacer es menos b. ¿Cuánto vale b? Menos 16 sobre 2 y por a. ¿Cuánto vale a? A vale un octavo. Entonces, yo puedo tranquilamente simplificar el 2 con el 8 y aquí me queda un 4. Y luego hacer extremos con extremos y medios con medios. El vértice en X va a ser igual a 16 por 4, que es 64. Recuerde que menos por menos se hace positivo. Y para encontrar el vértice en Y tengo que reemplazar este 64 en esta ecuación que está acá. Entonces voy a tener un octavo por 64 al cuadrado. Y valga que estamos con números grandes y elevando al cuadrado para que sea más sencillo, para que vayamos practicando un poco de aritmética. ¿Ya? 64 al cuadrado menos 16 por 64 más 2. ¿De acuerdo? Aprendamos a hacer aquí también un poquito vivos y pilas en los cálculos. Por ejemplo, el vértice en Y va a ser igual a qué. Si tú te das cuenta, puedes descomponer el 64 en 64 por 64, no sé, estoy de ahí para simplificar. Un octavo por... ¿Por qué tengo que elevar 64 al cuadrado y luego dividir? Es una locura, es una locura. Y eso vale la pena, el hecho de que ustedes estén presentes, o sea, que estén con estos números grandes para saber cómo puedo actuar sin calculadora. Entonces, elevar 60 al cuadrado para luego simplificar es una locura. 64 al cuadrado es lo mismo que 64 por 64. Entonces, el 8, la octava uno y la octava me queda 8. Entonces, literalmente, el 1 octavo por 64 al cuadrado me queda 8 por 64. ¿Sí ven? Menos 16 por 64 más 12. ¿Por qué tengo que multiplicar 8 por 64? ¿Y por qué tengo que multiplicar 16 por 64? Si puedo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer, Wambras, con números? Restar los factores externos. Exacto, restar términos semejantes es lo mismo que tener 8x
menos 16x, esto termina siendo menos 8x, pero la x ha sido un 64. O sacas factor común. Recuerde que la suma o resta de términos semejantes viene de sacar factor común. Eso yo expliqué y demostré. Entonces, si quieren, saquen factor común 64 y aquí te queda 8 menos 16 más 12. ¿Ya? O si tengo términos semejantes, miren, fíjense, tengo el mismo factor, solo se restan los términos, los factores externos, como dijeron ahí en el fondo. Entonces, literalmente, ¿por qué tengo que trabajar con números tan grandes, elevando al cuadrado, luego simplificando, luego 16 por 64 es una locura? Si aquí puedo restar y literalmente me queda menos 8 multiplicado por 64 más 12. Y ahora sí, una vez que yo tengo esto, ya incluso puedo seguir sacando factores comunes, que ahí serían el 4, ¿de acuerdo? Pero ahorita como está, ya hay cómo resolver 64 por 8, 8 por 4, 32, llevo 3, 8 por 6, 48, más 3, 52, ¿de acuerdo? 51, perdón, 6 por 8, 48, más 1, más 3, 51, y estos 512, menos 512, le voy a sumar más 12. Si le sumo o le resto el 12, la respuesta es menos 500. No necesité calculadora para hacer todo este proceso que está aquí. Yo solo tengo que ser vivo. En ese sentido, 8 por 4, 32 por 3, 8 por 6, 48, 49, 50, 51. Está bien. Menos 512 más 12 es menos 500. Entonces el vértice está ubicado en el punto 64 para X y menos 500 para Y. Y en ningún momento usé calculadora. Jos, cuéntame. Isra, tal vez me podría explicar de nuevo cómo convirtió el 1/8 a 8. Simplifiqué el 64 con el 8. Ah, ya solo le queda 8 por 64. Ah, ya, bien entendido, gracias. La octava de 8 Isra, Isra, ¿y no es más 2 en vez de más 12? ¿en dónde? Porque está con más Ya, 2. perfecto, ya está bien. Entonces más 2. Solo copié mal la ecuación, pero no me cambia el proceso. Muy bien. Gracias por la corrección. Perfecto. Entonces aquí sería más 2, más 2, más 2. Y la respuesta es ¿cuánto? 510. Menos 510. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién sacó que el vértice es menos 64 menos 510? Mira, ¿me quiere preguntar algo o sacó? Sí, profe, verá, en BX, ahí hay menos 16, ¿no es cierto? Sobre 4. ¿No sería de dividir 16 para 4 para que salga 4? No, ¿O porque porque te va a sale quedar así, 64? verás. Te va a quedar así, mira. Menos, Ya, menos 16. Y el denominador te ya. queda 1/4. Como el 16 arriba Mm, está solo, es un entero, no tiene fracción, se coloca como si fuera sobre 1. Extremos con extremos y medios con medios. Entonces el 4 termina multiplicando el 16. Ah, ya, 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 ya. ¿Me entiendes? Como Pensé que el arriba uno se tienes un eliminaba. entero y abajo te queda un cuarto. Porque el rato que simplificas, el 8, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 2 es 1. Entonces acá abajo te queda un cuarto. No vayas a dividir 16 para 4, sino tienes que hacer extremos con extremos. Y acá arriba, como tienes un entero, tienes que poner sobre 1, medios con medios. Ah, ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces el vértice es 64 menos 510. Y digo, valió la pena que haya utilizado números grandes para que entienda que si yo conozco los conceptos aritméticos, puedo operar tranquilamente sin calculadora. A mí no me ven usando una calculadora. La mayoría de veces todo resuelvo con la mente. Entonces, el vértice de esta parábola está en el punto 64, punto y coma, menos 510. ¿Y cuánto será el foco? ¿Cuánto es la distancia focal? 1/4 por a, que vale 1/8. Si tú simplificas, en este caso te queda un 2 acá abajo. Hago extremos con extremos. Si ven, este extremo tengo que hacer con el extremo de acá arriba, porque aquí es como si fuera 1/1. Y medios con medios. ¿La distancia focal cuánto es? ¿Cuánto me salió la distancia focal? 2, Isra. 2, perfecto. Ya, claro, sí, ayúdeme. 1 por 2 es 2.
Y mira, aquí está simplificando. El 8 se simplifica con el 4. Por lo tanto, en vez del 8, si es que a usted se le hace muy complicado observar, yo le digo, no es obligatorio que usted haga como yo hago. Usted pone uno sobre, si aquí es necesario colocar la cuarta uno y la cuarta 2 usted coloca sobre un medio. ¿Sí ven? Entonces ya se observa mejor y de ahí yo digo extremos con extremos y como este de acá arriba es el entero, a este es como si estuviera sobre uno, medios con medios. La distancia focal, ¿cuánto es? Ahora sí ayúdeme de nuevo. 2. 2, muy bien, perfecto. Si la distancia focal es 2 y tu vértice es 64,510, ¿en dónde está tu foco? Recuerden que en la mañana vimos que la fórmula es h punto y coma k más p. Entonces ahorita yo puedo, miren, a partir de esta ecuación que está subrayada aquí, de esta ecuación que está aquí, que tiene esta forma, tranquilamente puedes calcular la distancia focal, puedes calcular el vértice, las coordenadas del foco. El foco en este caso es h. ¿Cuánto vale h? 64 punto y coma, K más P, K vale menos 510 y P vale 2. Entonces el foco está en menos 508. ¿Cuánto vale el lado recto? 508. ¿Cuánto vale el lado recto? El lado recto vale 4P. Entonces el lado recto vale 8. La directriz, lo mismo pero hacia abajo. ¿Ya? Voy a hacer acá arriba para que vean que calculo de uno. La directriz va a ser y igual a k menos p. Y va a ser igual. ¿Cuánto vale k? Menos 510. ¿Cuánto vale p? 2. Sería menos 510 menos 2. La directriz es menos 512. ¿Y cuánto vale el eje de la parábola? X igual a h. El eje va a ser x igual a 64. Tranquilamente puedes calcular eje, directriz, lado recto, coordenadas del foco, la distancia focal, el vértice, a partir de la ecuación que está acá arriba. ¿Ya? Voy a poner un poquito más ordenado para que usted pueda calcular. En conclusión, vamos de nuevo. En conclusión, recuerde que esto está grabado y si es que algo no copió puede revisar el video cuando guste. ¿Ya? En conclusión, mire, la parábola tiene dos ecuaciones. La ecuación general y la ecuación canónica. ¿Cuál es la estructura de la ecuación general? Y igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la estructura de la ecuación canónica? X menos h al cuadrado es igual a 4py menos k. ¿De acuerdo? Muy bien. Los parámetros específicos de una parábola son el vértice que tiene coordenadas h, k, h punto y coma k, y la distancia focal que es p. Distancia focal que es P. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo quiero extraer el vértice y la distancia focal de la ecuación general, tengo que utilizar fórmulas. Si yo quiero extraer el vértice y la distancia focal de la ecuación canónica, tengo que homologar. ¿De acuerdo? Muy bien. Sea que yo calcule por fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? El vértice en X, o también llamado H, es igual a menos B sobre 2A. Y el vértice en Y, o también llamado K, es una función del vértice en X. Quiere decir que lo que te salga tienes que reemplazar acá arriba. Eso significa función. ¿Sí? Muy bien. Y la distancia focal P es 1 sobre 4A. Ahora, sea que provenga de aquí o sea que provenga de acá, sea que provenga de aquí o sea que provenga de acá, el foco será H punto y coma K más P. ¿Sí? No me importa si proviene el vértice y el foco de esta forma o si el foco, el vértice y el foco proviene de esta forma. Es decir, si viene por fórmulas o viene homologando, el foco se calcula igual, porque necesito el vértice y la distancia focal para calcular el foco. De la misma manera, el lado recto también se calcula igual, es 4p, ¿de acuerdo? La directriz es la misma, y igual a k menos p. ¿De acuerdo? Y el eje de la parábola es el mismo, x igual a h. ¿De acuerdo? Esto se aplica para una parábola vertical, es decir, una parábola que abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿De acuerdo?
Entonces, para una parábola vertical, abre hacia arriba o abre hacia abajo. Isra, perdón, la Y que dice K menos P, esa es la fórmula para la directriz, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Voy a escribir aquí. Lado recto. Aquí voy a escribir directriz. Y aquí voy a escribir eje. Ya. Esto es para una parábola ¿qué? Para una parábola verti. Vertical. Exactamente. Ahora, incluso usted puede identificar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo con esto. Por ejemplo, si el valor de A es un valor positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el valor de A es un valor negativo, abre hacia abajo. Lo mismo acá. Si el valor de P es un valor positivo, abre hacia arriba. Y si el valor de P es un valor negativo, abre hacia abajo. Arriba, abajo. Usted solo viendo la ecuación ya sabe si es que la parábola va para arriba o va para abajo. Eso es importante también identificar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este cuadrito le permite resumir literalmente la parábola. Usted puede calcular cualquiera de los parámetros de la parábola, ya sea que venga de la forma general o de la forma canónica. Profe, Dígame, ¿cómo se sabía en la ecuación general si abría para arriba o para abajo la parábola? con el valor de A. Recuerda que P, en la canónica, ¿cómo sabes? Si P es positivo, obviamente vas a irte para arriba y el foco va a estar arriba, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si P era negativo, te vas hacia abajo. El foco va a estar abajo del vértice. Entonces, si el foco está abajo del vértice, como el foco siempre tiene que estar dentro de la parábola, obviamente la parábola abre hacia abajo. Si tú analizas esta fórmula que estoy marcando con azul ahorita, el valor de P es igual a 4A. Entonces eso significa que P y A literalmente tienen el mismo signo. Entonces, si yo te digo en la ecuación general, si A es positivo, es lo mismo que decir que P sea positivo. Si te digo que A es negativo, es lo mismo que decir que P es negativo. ¿De acuerdo? Les voy a dar un ejemplo y es muy importante entender las parábolas. Si yo les digo, tengo esta ecuación que dice y igual a menos x al cuadrado más 4x más 1. Usted solo observando el signo del valor de A ya sabe que esta parábola abre hacia dónde. Hacia abajo. Exacto. Entonces, la forma de la parábola va a ser así. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Ya, vamos a tomarnos un receso. Vamos a tener una hora más de clases, más o menos hasta las 10:30. Vamos a tomarnos un receso de Eh, 10 minutos. Diga. y ya, hasta las 10:30 va a ser así igual de de todo de parábola. Sí, lo que Allá. pasa es que quiero entrar a derivadas. Si es que yo ahorita empiezo derivadas, no me va a alcanzar los 30 minutos. ¿Me entiende? No me va a alcanzar los 30 minutos. Ya, Entonces, sí. necesito al menos una hora. Quiero que tomen el descanso de los 10 minutos, que vayan, tomen una taza de café, se sienten con pan, estén en el teléfono, 10 minutos, 9:30. A las 9:30 empiezo y a las 10:20, 10:25, termino con mi explicación em, de la derivada y la parábola. Me falta una cuestión, me falta dos cositas de la parábola. Y eso es muy importante que yo les explique para que cerrar este capítulo de parábola. Y si usted entiende esas dos cosas que yo le voy a dar ahorita, el resto es facilito. ¿Ya? Entonces necesito que su mente esté fresca para esto. Lo más importante de ahorita es copiar este cuadro que está aquí. Este cuadro usted tiene que aprenderse las fórmulas más claro. Esto sí tengo que estudiar. ¿Ya? Recuerde que las fórmulas ya le deduje. Ya vamos a practicar unos ejercicios también.
Listo, yo me voy a desconectar porque la tableta ya está un poco lenta. Entonces se va a guardar el video hasta aquí, que sería fórmulas de la parábola. Y regreso para nuevamente iniciar otra grabación, que sería ya la parte de derivadas. Listo, chicos. 10 minutos, tómese hasta las 9:30. Puede hacer lo que guste. Lo que sí no salga de la reunión. Regreso.